Vamos a darle toda la gloria y la honra a Jesús. Ore conmigo. Señor, gracias, dígale. Gracias, Jesús, porque aún siendo imperfecto y pecador, no te importó y veniste por mí. Diste tu vida por mí, recibiste el pago de mi pecado, el dolor, y me diste la paz. Me diste salvación, alternativa, esperanza. Gracias, Jesús. Queremos que toda la gloria y la honra sea para ti esta noche. Padre, bendice a los que reciben este mensaje, Señor, y bendice también y ayuda al que predica, porque es de carne. Padre, abre nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor, que viene de parte tuya. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Den una ofrenda de palmas a Cristo. Puede tomar asiento. Buenas noches. Saludes, hermano. Salude, diga, hermana, hermano, te veo cara de cansado, de cansada, pero estás aquí, que es lo importante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues, buenas noches a todos. Esta palabra me la daba Dios, hermano, y es una palabra que yo espero en Cristo que sea de bendición para sus vidas, como lo ha sido para mí desde que la recibí para predicarla. Fíjese, hermano, cuando llegamos aquí a la iglesia, llegamos a Cristo, nos invitan, todos decidimos cambiar áreas de nuestras vidas. Y sin lugar a dudas, hay un proceso, ¿sabe? Hay un proceso en nuestras vidas. El proceso muchos ya lo saben y los que van llegando lo van a saber, pero siempre empieza aceptando a Jesús en nuestro corazón. Siempre te invitan a que reconozcas a Jesús como tu único Rey y Salvador. Y eso es rápido, es una decisión instantánea, te hacen hacer la oración de fe y nos gozamos cuando alguien acepta a Jesús en su corazón. Es el primer paso. Luego pasa un tiempecito, sigues viniendo a la iglesia, ¿verdad? Sigues viendo que aquí está esa luz, esa agua viva que te sacia. Empiezas a sentir paz en la célula, en las predicaciones. Y entonces llega el día que decides bautizarte. Y también es un paso hermoso, pero también lleva un tiempo, es un proceso corto. Es decir, decides bautizarte, tomas la membresía y a la hora de que bajas al agua es un chapuzón y sales revestido y cubierto. Pero hay algo, hermanos, muy importante que me mostraba Dios, que es la regeneración de nuestras vidas. La regeneración de nuestras vidas, que tiene que ver con restaurar el sacerdocio que se perdió en el Edén, ¿verdad? Y que entonces ese proceso de vida de todo cristiano, así como el aceptar a Cristo es rápido, como bautizarte es rápido, pero ese proceso de regeneración, de restauración, es un proceso muy largo, es un proceso que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, y por eso es que la palabra se llama dar un paso al frente. Porque cada vez que decides bautizarte, das un paso al frente. Cada vez que decides aceptar a Jesús, das un paso al frente. Pero cuando decides también para que Dios verdaderamente transforme tu vida, ese es el paso más tardado y complicado del que hoy te vengo a hablar esta noche. Fíjese, hermano, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y Él nos puso, si usted lee el Génesis, Él nos puso a señorear, ¿verdad? Puso al hombre a que se multiplicara, que fructificara y que juzgara la tierra. Amén. Esa es la instrucción de Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Pero el pecado de Adán y Eva hicieron que perdiéramos la eternidad, porque Adán y Eva eran eternos, perdimos la eternidad, también perdimos esa protección, ¿verdad? Esa comunión con Dios, y perdimos el sacerdocio. Es ahí también en el Génesis, en el inicio, en esa parte de la Biblia, cuando también Dios, viendo esa situación, Él lanza un plan de rescate para todos nosotros, un plan de restauración donde menciona que nuestro Señor Jesucristo vendría para recuperarlo todo. Amén. Para recuperar la eternidad, para recuperar la comunión y para recuperar el sacerdocio, hermano. Entonces, eso es lo que Jesús vino a hacer. Y como yo le decía, ¿verdad?
¿Cómo comienza ese plan? Cuando conoces a Jesús. Y hay una palabra, que no te la proyecto, pero que seguramente ya la has leído, Romanos 10, 9, 10, que dice que si tú confiesas que Jesús, ¿verdad?, es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ese es el primer paso. El segundo paso es cuando te bautizas. Ya aquí se predicó el domingo pasado, ¿verdad?, sobre el bautismo. ¿Y qué pasa con el bautismo? Recuperas la cobertura, la protección. Porque dice Gálatas 3:27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces cuando te bautizas recuperas otra vez eso. A eso vino Cristo, a recuperar todo lo que se había perdido, amados hermanos. Y entonces viene algo que es de lo que yo te quiero hablar, que es que nosotros también volvamos a reinar. Aquello que leíste en el Génesis, aquello que está en los primeros versículos de la Biblia, donde dice, el Señor dice Jehová, yo los creé para que juzguen la tierra, para que reinen en la tierra, para que la fructifiquen, la multipliquen. Eso también se perdió, hermanos. Y entonces Jesús vino para que seamos restaurados y que en esta tierra, mientras vivamos aquí, podamos reinar como reyes y como sacerdotes. Por eso vamos a ir a la primera palabra que está en Apocalipsis 5, del 9 al 10. Esta palabra dice así, hermanos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿De quién hablan? De Jesús. Fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, has pagado por nosotros para con Dios. Dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Amén. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? ¿Qué es lo que espera Dios? ¿Qué espera? Que Jesús haga en ti y en mí una restauración para que podamos reinar sobre la tierra. Y aquí viene la pregunta, ¿estamos reinando sobre la tierra hoy en día? Esa es una pregunta interesante. ¿Estamos en la posición que Jesús vino a restaurar, verdad? De que podamos juzgar, reinar, multiplicar, fructificar esta tierra. Esa es una pregunta interesante y de eso se trata la prédica. Porque, ¿sabes? Puedes ser salvo porque aceptaste a Jesús. Puedes tener cobertura porque estás bautizado, pero a lo mejor aún no estás reinando sobre la tierra como rey y sacerdote. Posiblemente todavía no estés ejerciendo el sacerdocio y el reinado que Jesús, hermanos, vino a regresar, vino a restaurar. Entonces yo les diría, los otros pasos son rápidos, es en un chistar de dedos, pero regenerarte y volver a tomar la posición que Dios desde el Génesis creó, ese es el proceso que debemos nosotros esta noche entender para posicionarnos nuevamente. Para volver a tomar esa posición del diseño original, debemos estar dispuestos a perder nuestra vida. Eso es lo que hay que estar dispuesto a hacer. Dice la palabra de Dios en Juan 12, del 24 al 26, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y dice el 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A qué vida crees que se refiere, hermano, cuando habla de perder la vida, de perder nuestra vida? Está hablando de todas aquellas cosas a las que nosotros estamos acostumbrados, a las que se contraponen a lo que dice la palabra de Dios. Aquellas cosas que hemos recibido desde pequeños hasta que conocemos a Jesús. Aceptamos a Cristo, nos bautizamos, pero entonces empieza el proceso de regeneración.
y hay una poda. Dios va cortando, va quitando, va limpiando, va restaurando, porque quiere que volvamos a tomar la posición original de ser reyes y sacerdotes. ¿Y cómo es eso, hermano? A lo mejor usted se pregunta, ¿y cómo pierdo mi vida? Esa es una pregunta interesante. ¿Y cómo pierdo yo mi vida? ¿Cómo pierde usted y yo? ¿Cómo perdemos esa vida a la que se refiere Juan 12? ¿Sabe? Veamos a qué se refiere. Gálatas 5, 24, 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Pero aquí está la clave, hermanos. Crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos. Y yo le leo qué significan pasiones en el diccionario. Las pasiones son inclinaciones, emociones o aficiones intensas que generan gran placer, motivación y dedicación, abarcando desde actividades creativas, físicas, hasta intereses intelectuales o causas sociales. Ejemplos comunes incluyen la música, el arte, el deporte, la tecnología, la cocina, el aprendizaje, el voluntariado, el cine, los viajes, la lectura. Esos son pasiones. Y aquí dice que hay que perder cosas en nuestra vida. Porque hay una frase que yo digo mucho, hermanos. Si algo te aleja de Dios, no es de Dios. Y si hay pasiones como las que te acabo de mencionar, que te alejan de Dios, entonces no son de Dios. Y a eso es a lo que se refiere este pasaje cuando debemos de crucificar esas pasiones. Ahora, ¿quieres saber qué son los deseos? Dice el diccionario que son aspiraciones, anhelos o preferencias personales que van más allá de las necesidades básicas, enfocándose en mejorar la calidad de vida o bienestar emocional. Ejemplos incluyen comprar el último smartphone, viajar a la playa, tener más tiempo libre, aprender a tocar un instrumento, buscar un ascenso profesional. Cuando uno llega a Cristo y el plan de regeneración es ir dejando cosas que nos estorban, es ir dejando cosas que Dios va podando. Pablo lo decía de esta manera, hermanos, en Filipenses 3 del 7 al 8. ¿Lo ha leído? Dice así, acompáñenme. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo le quiero contar una anécdota, hermano, que a lo mejor usted no lo conozca, pero ya se lo platiqué a los hombres en el reto de valiente que tenemos. Una de mis pasiones, que ya les leí qué tipo de pasiones son, algunas son deportivas, era jugar fútbol en los clubes deportivos de aquí de Veracruz. Antes de ser pastor, viajaba muy seguido a mi pueblo natal, que es la Mixtequilla. Servía en un ministerio de varones, pero pues los domingos, cuando me tocaba el fin de semana ir allá, pues no iba a la iglesia. Pero ¿qué creen que hacía su ahora pastor Grayson? Me regresaba de la Mixtequilla a jugar fútbol a Veracruz. Solo a jugar y me regresaba otra vez, sin ir a la iglesia. Era una pasión que tenía que crucificar. ¿Pero qué cree? Que no la quería yo dejar. Era una pasión y no la quería dejar. Hasta que Dios me habló con cariño y jugando fútbol me fracturé el tabique nasal. Con amor y cariño. ¿Y saben cuándo me di cuenta que era Dios, hermanos? Por dos cosas que le platiqué a los varones. Una, porque no me dolió, aunque no lo crea. Aunque no lo crea, hermano, no me dolió nada la fractura del tabique nasal. Me fui manejando del campo de fútbol todavía al hospital tranquilamente. Y lo mejor de todo, que la operación me costó 3,800 pesos.
O sea, me di cuenta que era Dios hablándome, diciéndome, crucifica esa pasión. Tienes que perder cosas para ganarme a mí. Y hoy soy pastor de Pan de Vida Riviera. Pero son las formas o lo que los versículos nos hablan a nosotros. Y Pablo lo mencionaba de esta manera, amados hermanos. Y hay muy buenos ejemplos en la Biblia. A mí me encanta que aprendamos con los ejemplos de la Biblia. David, hermano, es un gran ejemplo de cómo tenemos que dar un paso al frente. No lo den como yo, que esa fuercita, Dios me hizo un peñisco. Pero Dios nos invita a que demos un paso al frente. Y David, el rey David, es un gran ejemplo de dar un paso al frente, como se llama la predicación de hoy, ¿sabes? Mire, hermano, David fue el único de todo el pueblo de Israel que dio un paso al frente para enfrentar a Goliat, ¿o no? El único. Todo el mundo le tenía miedo, pero él fue el único que dio un paso al frente, ¿verdad?, para enfrentar a Goliat y vencerlo. Y es muy importante que aprendamos de esta historia de David. ¿De qué tuvo David que hoy tú puedas tener para dar ese paso al frente? Para que el proceso de regeneración, para que Dios te haga reinar sobre esta tierra, hermano y hermana. Y hay que aprender de David. Veamos, vamos a la palabra en Primera de Samuel 17, del 38 al 40. Dice la palabra así: y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba con esa armadura. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Seguimos leyendo. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano. ¿Y qué hizo? Se fue hacia el filisteo. Él dio un paso al frente. Él dijo: yo puedo, yo voy, yo quiero ir a defender a mi pueblo en el nombre del Señor. Así como David, cuando das un paso al frente, ¿sabes qué es lo que se cumple en nuestras vidas, amados hermanos? Se cumple lo que está escrito en Deuteronomio 28. Ponga atención, cuando tú das un paso al frente por Jesús, obedeciendo, creyendo, se cumple lo que dice esta palabra de Deuteronomio 28, 7. Y ahorita le explico por qué. Vamos a leer. Dice la palabra: Jehová derrotará a tus enemigos. ¿No hizo eso Dios con Goliat? Porque David le dijo: yo te venzo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando das un paso al frente, Jehová pelea por ti y por mí. Dice entonces, esto sucede: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová enviará tu bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tus manos, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo y suyo. Eso hizo con David, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y fíjese: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, hermano y hermana. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Amén. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas.
¿Sabe qué, hermano? Yo por qué le digo que cuando David dio un paso al frente, sucedió esto, hermano. Porque David estaba señalado para ser rey de todo Israel. Y Jesús vino a restaurar nuestras vidas para que volvamos a ser reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, cuando tú das un paso al frente, como lo hizo David, Dios cumple esto. David era cabeza y no cola, era rey de todo Israel. Ahora, ¿qué pasa, amados hermanos? Que ese proceso no es rápido. El proceso lleva su tiempo. Por eso la regeneración es más larga, es lo que hoy te vengo a predicar. No es tan sencillo como aceptar a Jesús o bautizarse. La regeneración, la restauración del sacerdocio lleva un proceso. Tienes que dar pasos de fe, pasos al frente, confiar, guardar, tener paciencia, mantenerte. Y seguimos viendo el ejemplo de David. Usted recuerda que el Señor mandó al profeta Samuel a ungir a David y le dijo: va a ser un hijo de Isaí, el próximo rey de todo Israel. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel buscó a todos los hermanos, el mayor, hasta que no encontró, decía Jehová, no es ninguno de ellos. Hasta que mandaron a buscar a David, que andaba en el desierto pastoreando ovejas. ¿Sí recuerda eso, verdad? Oiga, hermano, ¿sabe cuánto dura el proceso de David del que yo te estoy predicando hoy? Aproximadamente 22 años. De que Dios le dijo, vas a ser rey, hasta que fue rey de todo Israel. Y se calculan 22 años, ¿verdad? Porque aproximadamente tal vez tendría 15 años cuando lo ungieron. Vamos a leer la palabra para que usted vea esto que le platico. Dice la palabra así: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén para que de sus hijos me he provisto de rey. Ya Dios dice, quiere que seamos restaurados como reyes y sacerdotes. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era David rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y vea lo que sigue después. Eso fue primera de Samuel. Ahora vea en segunda de Samuel. Dice la palabra, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre todo Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¿Cuánto pasó, hermanos? Desde que Samuel ungió a David hasta que David fue rey de todo Israel. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ese proceso de restauración, de regeneración, para que volvamos a reinar, a ser esos reyes y sacerdotes, lleva tiempo, hermano, paciencia, de dar pasos y pasos adelante para poder lograr lo que Dios ha prometido a nuestras vidas. Hay algo que David entendió y debemos aprender de ello, amados hermanos. Él vio una necesidad, vea bien, él vio una necesidad y recordó que Dios lo había preparado. Dios te está preparando, hermano. Dios nos está preparando. La iglesia de Jesús se está preparando. La pastora da clases los lunes y siempre se están preparando. Pero es por algo. A David también se le preparó enfrentando a osos y leones. Pero era porque había que dar el paso en el momento indicado. Había que pasar al frente cuando hubiera una necesidad. Y me da gusto porque me decía mi amada que les está pidiendo algunas cartas a los que estudiaron el modelo de Jesús. Y va a haber el tiempo en que vas a dar el paso adelante.
como David. Va a haber ese tiempo, ese momento en que vas a reposicionarte nuevamente como Dios quiere verte, como un rey y sacerdote, como eso que Jesús vino a volver a entregarnos, amados hermanos. Y sabe, dice la palabra en Mateo 22:14, ¿verdad? ¿La ha escuchado usted esa palabra que dice? Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Había muchos queriendo pelear con Goliat, pero solamente fue David el que se atrevió. Y yo aquí veo a muchos que tomaron el modelo de Jesús. Estoy seguro que muchos de ustedes darán el paso al frente. Cuando sea el momento dirán, para eso me preparaste, Señor, para dar ese paso al frente, para tomar verdaderamente mi posición. Amén. Y sabe una cosa, hermanos, aún siendo llamados y escogidos, muchas veces las comodidades hacen que se nos olvide que Dios quiere que demos un paso al frente. Quiero prevenirte de eso también. Hay un ejemplo también en la Biblia muy interesante de esto. ¿Ha escuchado usted hablar la historia de Esther? La reina Esther. Ella era sobrina de Mardoqueo, usted recuerda. Eran judíos, hubo un concurso para sustituir a una reina y Esther fue elegida, ¿verdad? Por ser la más bella y la eligieron. Y entonces, ¿qué pasó, hermanos? Que Amán, un hombre enemigo del pueblo de Dios, hizo que el rey dictaminara un decreto para eliminar a los judíos. Y entonces, ¿qué pasó con Esther? Esther estaba cómoda, ya era la reina, ¿no? Ya había logrado su objetivo. Y muchas veces los seres humanos, los creyentes, nos acomodamos y se nos olvida. Pero ahí estaba el tío, celoso como Pablo. Dice que cuando supo el tío Mardoqueo que iban a eliminar a los judíos, se vistió de cilicio. ¿Sabe cómo era el cilicio? Usted conoce las costalillas, esas donde se llenaba el frijol o el arroz, que son rasposas. Así más o menos era el cilicio. Se vestían de cilicio como en protesta, en juramento con Dios, en sacrificio, ¿no? Y Mardoqueo se vistió de cilicio. Y entonces Esther dijo, tío, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Dice, es que Amán, uno de los súbditos del rey, quiere acabar con todo el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Llegó el tiempo en que Esther tuvo que dar el paso adelante. Pero al principio no lo quería, estaba cómoda. ¿Y sabe por qué se lo digo? Así dice la palabra de Dios. Vamos a leer Esther 4, del 10 al 14. Fíjese bien esto. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey, cuando Mardoqueo manda a Esther a que hable con el rey para que se quite ese edicto, Esther le contesta esto a Mardoqueo. ¿Sabes qué? Dile a mi tío que cuando alguien dice de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, hermanos, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Es decir, si Esther iba a ver a su actual esposo sin avisar, la ley decía que tenía que morir, sin avisar. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Qué estaba haciendo Esther? Híjoles, pues sí, fui preparada, tío, me enseñaste la palabra, ya soy reina, pero pues ahí está la muerte para mí. ¿Qué siguió pasando? Veamos. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen esto a Esther. Escuche bien. Y eso es lo que Mardoqueo le dijo a Esther, pero tal vez, posiblemente, hermano, la palabra de Dios le hable a alguien de aquí o que nos ven en redes. Tal vez, solo tal vez. Mardoqueo le dijo, no pienses, Esther, que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío.
porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Qué le estaba diciendo Mardoqueo, su tío, como hoy la palabra nos dice a nosotros? Hay un tiempo, hermanos. Hay un tiempo donde hay que decir sí, amén, envíame a mí. Aquí estoy. Hay un tiempo donde hay que aceptar ese llamado. Hay un tiempo donde hay que dar un paso al frente y decir, para eso me he preparado. Años de estudio, años de domingos y domingos de recibir palabra de los pastores, célula tras célula, libros tras libros. Pero llega el tiempo que, así como Esther nos recuerda el Señor, es el tiempo de dar el paso al frente. Y que no temas al gigante, no temas a la muerte, porque el Señor está con nosotros. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Y es que así como Esther, hermanos, el dar un paso al frente, así como David, es para que cambie tu vida, pero además, hermanos, para que cambies muchas vidas, la de tu descendencia y de muchas generaciones. Voy terminando con esto, hermano. Dios se encargó de dejar en la Biblia vidas como la de David, como la de Esther, como la de Moisés, como la de José, como la de Josué, como la de Zaqueo, el chaparrito que se subió al árbol, que también dijo, aquí estoy, Jesús. Dio un paso al frente, que no escatimaron sus vidas, hermano, que no escatimaron todas las pasiones y deseos de este mundo. Todo eso lo dejaron a un lado por conocer a Jesús. Fueron valientes, dieron un paso al frente y cambiaron sus vidas. Todos estos que te mencioné cambiaron sus vidas. Escúchame, hermano, escúchame. Es de parte de Dios. Cambiaron sus vidas. Cambiaron las vidas de sus matrimonios. Cambiaron las vidas de sus hijos, de sus nietos, de su descendencia y de mucha gente que los veía caminar. Somos factores de cambio, pero todo seguidor de Jesús en algún momento es llamado, como a Esther, a dar el paso al frente. Yo hoy te vengo a predicar que tengas ese valor de no escatimar tu vida como algo precioso. La vida se refiere a las costumbres, pasiones y deseos que hoy nos mueven, sino que sepas que todo lo que hagas, hermano, va a ser de un impacto exponencial para tus generaciones y para muchas personas que estén a tu alrededor. Y nuestro Señor Jesús nos termina diciendo esto, amado hermano, anímate, anímate. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Porque por amor uno muere. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegiste ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y que su fruto, hermanos, permanezca. Para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar porque, sabe, sin lugar a dudas, quiero que sepa, hermano, que el proceso de restauración, de regeneración de nuestras vidas, de retomar el sacerdocio que Jesús vino a darnos,
¿Sabe cuál es la diferencia del aceptar a Cristo? ¿Cuál es la diferencia del bautismo? Que aquí el Señor pide que pongamos de nuestra parte. El Señor ya te pide que tomes decisiones, que verdaderamente digas, yo voy, avanzo en fe, en confianza. Así que quiero orar, hermanos, quiero orar por ese sacerdocio, quiero orar por esa regeneración, para que verdaderamente reinemos como reyes y sacerdotes en esta tierra. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Dios, porque hoy hemos aceptado a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Y eso fue un instante. Nuestra alma es salva, dice tu palabra en Romanos 10. Y también, Señor, hemos leído que hoy, después de bautizarnos, somos revestidos por Cristo, Señor. Tenemos cobertura, Padre. Así como cubriste a Adán y a Eva después de que pecaron, así, Padre, el bautismo nos recubre de Jesús. Gracias, Dios. Padre, pero hoy venimos a pedirte ayuda, Padre, fortaleza, fuerza, Padre, esperanza, para no desistir, Padre, para avanzar, para dar un paso al frente, para que veamos, Señor, en lo que tú nos has convertido, Señor, en esos guerreros preparados, en esos guerreros que ya habita la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en esas tablas. ¿Para qué, Señor? Para que nos reveles que fuimos llamados a dar un paso al frente, porque pocos son llamados, muchos son llamados, pero pocos escogidos, Padre. Y hoy sabemos, Señor, que los que estamos aquí, Señor, hemos sido escogidos para dar un paso al frente, Señor, para aceptar el sacerdocio nuevo que les has venido a restaurar, Jesús, para reinar sobre esta tierra, para juzgarla, Señor, para fructificarla, para multiplicarla, Señor. Padre, diga al hermano, yo quiero, Padre, ser un rey y sacerdote del Altísimo. Yo quiero reinar sobre la tierra, quiero ser cabeza y no cola, Señor. Prestar y no pedir prestado, estar por encima y no por debajo. Quiero vivir esa vida, Señor. Por eso doy un paso al frente de fe. Y miro, Padre, a nuestro Señor Jesucristo y camino sobre los pasos de fe que Él nos ha dejado, Padre. Te damos gracias, Dios, porque sé que hay promesa y sé que hay guerreros esta noche aquí que aceptan ese llamado, ese paso al frente. Y estoy seguro, Señor, que tú tienes preparados para ellos ministerios, dones y talentos que ellos ejercerán, que ellos serán impacto para sus hijos, para sus esposas y esposos, para 1000 generaciones, Padre, porque nos has llamado a eso, Señor, a ser Padre también de multitudes en el Espíritu, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Levántalos, Señor. Ayúdalos, Señor, a tener la paciencia para poder avanzar, Padre, porque con Abraham fueron casi 25 años, pero la promesa llegó. Con David fueron 22 años y medio, pero la promesa llegó de ser rey de todo Israel, Señor. Con José pasaron más de 15, 17 años, pero lo hiciste, Padre, en la persona más importante que gobernaba sobre Egipto, Señor. Con Moisés pasaron muchos años en el desierto, pero regresó, Padre, a liberar al pueblo de Israel, Padre, a liberar al pueblo judío. Gracias, Señor, por ese espíritu que nos has dado hoy, esta noche, Señor, porque creemos y confiamos, Padre, que reinaremos, que seremos sacerdotes, que seremos intercesores, Padre, de todos aquellos que nos rodean, de aquellas personas que has puesto a nuestro cuidado. Padre, bendice a mis hermanos y fortalécelos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que si ese es tu deseo, hermano, cántele al Señor así. Dígale, ese es mi deseo, Señor. Quiero verdaderamente estar en esa posición de rey y sacerdote. Quiero ver en esta tierra, en esta vida,